Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Voces del Campo. Esta vez hicimos un episodio un poco disruptivo. Como pueden ver, ya no estoy dentro de mi set normal. Traímos y tuvimos la gran ayuda de que el doctor Carlos Gaugel nos viene a ayudar a hablar un poquito sobre los temas de la industria bananera y en sí qué dificultades tiene el Ecuador en la producción agrícola. Muchas gracias por ser parte de Voces. ¿Y cómo está, doctor Gaugel? ¿Cómo le va? Muy bien, ingeniero Calzada. Qué gusto estar aquí físicamente en mi querido Ecuador, con mi gente, entre banano, entre gente bella, gente productores de alma y cuerpo. Y un honor que me tenga en su programa y un saludo a toda su audiencia, tanto nacional como internacional. Créame que sí, doctor. Y como le dije antes y le digo ahorita, muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Y para que la audiencia que no lo conoce mucho, vamos a dar un poquito del background suyo. El doctor Gaugel comenzó su agronomía en la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos. En Mississippi State University sacó su maestría en suelos y agua y su doctorado en suelos y nutrición de plantas. Después de haber culminado lo que es su parte académica, trabajó en diversas transnacionales como Dole, Chiquita Brandt y tuvo más de 2, 3 décadas en la academia en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, enseñando a nuevas generaciones. Ahora sí, con un gusto, doctor, ya que di una pequeña presentación, muy pequeña porque su historia es amplia. Hablemos un poquito de lo que es el banano, que es el cultivo que todo el mundo ama, todo el mundo sufre y todo el mundo lo tiene en sus manos, ¿no? ¿Cómo se inició usted en el banano? Bueno, donde usted pone el punto sobre mi hoja de vida, yo estoy, de hecho, ya terminando mi doctorado en Mississippi State University, defendiendo mi disertación, cuando recibo una llamada de Honduras, de un norteamericano. Me quiere hablar en español, yo no le entiendo el español de él, somos amigos, y yo muy diplomáticamente me pasé al inglés, y era de Chiquita Brands, el señor Clyde Stephens, director de investigaciones en ese momento, y andaban buscando una persona que tuviera 4 características para director de los programas agronómicos corporativos internacional de Chiquita. Uno, que fuera doctor en suelos, bueno, clasificaba. Otro, que fuera totalmente bilingüe, español e inglés, clasificaba. Que fuera al campo, que comiera frijoles y tortillas, y que fuera muy bueno montando a caballo y bueno con la puntería, con la pistola. Entonces yo clasificaba por las 4, creo que más como jinete. Y entonces él viene a entrevistarme a Mississippi State en el otoño del 88, y desde entonces yo pasé con Chiquita Brands hasta julio del 94, perdón, y luego pasé con Dole inmediatamente, día después, hasta el 2012. Y luego, independiente el tiempo, y todavía sigo siendo profesor adjunto de Zamorano, Dole siempre me permitió esa vinculación, ser maestro. Allá tuve el honor de ser maestro de por lo menos 5 generaciones zamoranas, y hasta hace 3 años dirigí tesis, y sigo, cuando nuestra alma mater me llama, pues ahí estoy presente. Sí, es una llamada que a todo el mundo tiene. En este podcast no es único de zamoranos, pero sí hay bastantes entrevistados que vienen desde esa alma mater, ¿no? Correcto. Y es un gusto siempre ser el portavoz, de cierto modo, de la EAP. Pero entonces, ya entrando un poquito a lo que es Ecuador, ¿usted cómo ve los suelos ecuatorianos para la producción de banano? Excelentes. De hecho, que Ecuador, de todos los países bananeros, y creo que he estado en todos, es el que tiene el mejor clima y los mejores suelos para la producción de banano. Eso hace que las oportunidades estén acá. De hecho, pues Ecuador es el país número 1 exportador de banano del mundo.
Sí. que yo creo que entraremos ya al tema por qué no estamos en las 3.500 cajas hectárea en promedio en el país. Sí, ahí va, la tengo un poquito más alejada, pero créame que sí. Es más, hace un par de episodios hablé con un colega, el ingeniero Miguel Montoya, que él nos dejó alucinando a toda la audiencia que él sacaba fincas más de 4.300 cajas hectáreas año en la parte sur de Guatemala. Correcto. Y también es un impacto porque aquí la media estamos en 1.700, ¿no? Pero eso es un tema que lo quisiera tocar un poquito más adelante. Y vale la pena tocar. Sí, créame que sí. Pero ahorita que estamos en temas de huracanes en México y hemos tenido las desventajas en la región en sufrir, ¿no? Hace un par de años atrás Honduras pasó por el ETA y el IOTA. Ecuador el año pasado tuvo un invierno súper fuerte y todos estos problemas climáticos, estas condiciones naturales afectan a los que es el cultivo. ¿Cómo un bananero puede afrontar esos problemas? Aquí hay que establecer una situación. Un huracán es un evento catastrófico, es decir, usted tiene precipitaciones de 250 milímetros por hora que se mantienen durante entre 1 y 3 días. Entonces, básicamente usted está poniendo en 3 días 2-3 metros o más de agua sobre el terreno. Entonces es devastador. Los ríos se desbordan de una manera violenta en corto tiempo. Entonces, el tiempo que usted tiene para prepararse es cuando NOAA, el Centro de Huracanes de Estados Unidos, le dice: usted viene un huracán, que generalmente se forman en el Atlántico Central, entre África y Brasil, y se empiezan a mover. Para eso tenemos un periodo de reacción de entre 4 hasta 7 días, es decir, es un periodo de reacción bien corto. Y los huracanes se empiezan a dar precisamente desde junio hasta noviembre, ¿sí? Claro. Entonces estamos hablando de 6 meses, de que el Caribe, Centroamérica y México nos volvemos terriblemente vulnerables. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Ya sabemos que nos viene. Primero, prepararnos con bordas, tener nuestros sistemas de drenaje totalmente habilitados, 100% sacando agua. Tener la maquinaria lista para reforzar bordas, para limpiar drenes, y cuando el huracán es inminente, mover la maquinaria a tierra que no se va a inundar, lomas, tierras altas, evacuar el personal. Siempre en las empresas que yo he trabajado, Chiquita, DOL, aquí en Ecuador, pues asesoro a grupos como Novoa, como Ray-Ban Pack, como Frutadeli, y otros productores aquí de Ecuador. El ser humano, la seguridad humana es la prioridad número 1. Y eso es lo que hay que hacer primero, proteger la vida. Y algo bien importante es qué se hace después. Claro. Es decir, inmediatamente después, lo primero que usted hace es rehabilitar puentes, rehabilitar carreteras, volver a restablecer las bordas, porque generalmente después del pico del huracán, que se da generalmente entre el primero y segundo día, generalmente estos eventos afectan a un país por 3 días. ¿Sí? La entrada se da con lluvias que van incrementando entre el primer y segundo día, son terribles. Entonces usted después tiene que volver a asegurar las bordas porque pueden venir secuelas. Ya nos pasó con ETA y IOTA. ETA, si mal no me recuerdo, fue el 31 de octubre del 2020 y IOTA se nos da el 17 de noviembre. Yo siempre les he llamado los gemelos de la muerte, pero nunca habíamos tenido un episodio así. Entonces, yo me recuerdo, yo di las alertas, a mí me gusta mucho interpretar imágenes satelitales, y en Centroamérica los bananeros lo primero que nos enseñan es a drenar y a prepararnos para huracanes. Yo di las alertas en ese tiempo en Centroamérica. Yo estaba trabajando mucho en la costa pacífica de Guatemala con Palo Blanco, la empresa Palo Blanco, donde está nuestro querido ingeniero Miguel Montoya, que seguro va a ver esto, y con los productores independientes de Valle do Sul en Honduras, cañeros también. Yo trabajo mucho en caña de azúcar desde hace unos 30 años igual, y con palmeros, y tenía que dar las alertas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces usted asegura las bordas,
luego rehabilita los drenes y si tiene que poner bombas para sacar agua contra un gradiente, porque el agua fuera de la finca está más alta, y sacar el agua cuando pueda. Lo otro es qué va a hacer con la plantación. Si la plantación estuvo inundada más de 36 horas, obviamente tiene que debonchar, tiene que botar racimos, muchas veces tiene que resembrar. Cuando las aguas entran violentas, que es el caso de un huracán, no es como aquí, que usted tiene un niño que va progresivamente incrementando y usted tiene tiempo de reacción. Claro. Primero, desde que se anuncia hasta que va tomando fuerza, usted puede ir moviendo muros. Recursos, correcto, asegurando muros, drenando, qué sé yo. El otro tema que viene después es que queda tal humedad en el ambiente que usted tiene que estar preparado para un pico horrible de cigatoca negra. Las plantas se le estresan, entonces viene una situación donde usted tiene que tener programas antiestrés. Generalmente lo que yo recomiendo es hacer un trinchado y luego hacer una aplicación edáfica basada en 30 kilos de sulfato de amonio, 30 kilos de KCl, 30 kilos de edáfico, más o menos unos entre 10 y 15 días después de que usted evacuó las aguas y 1 o 2 semanas después de que trinchó, porque tiene que... las inundaciones le van a dejar un sedimento sobre el suelo. Materia y eso orgánica. Es masivo, la infiltración de agua es bien pobre. Pues mira, ahora en Centroamérica ya las inundaciones, los sedimentos ya son muy pobres en materia orgánica, porque las laderas de las cuales vienen los sedimentos han sido tremendamente erosionadas. Ya la materia orgánica, qué tiempo se erosionó. Oiga, doctor, ya que me habla de esa mezcla edáfica que hay que aplicar después de que la planta está por esos problemas de estrés de agua, ¿qué función fisiológica genera en la planta esa aporte nutricional? Usted tiene, la planta queda retenida en su crecimiento. Primero usted tiene que proveerle a la planta, y aquí hay que poner las cosas en orden. Tiene que darle aireación a las raíces, tiene que reactivar la planta. Recuerde que el suelo está saturado. Algunas veces, y esto es interesante, cuando la inundación es violenta, el agua entra rápido y sale, no se saturó el suelo. Entonces es una ventaja, porque entra, sale, no dio tiempo para que infiltrara, percolara y el suelo se saturara. Entonces ahí usted ya tiene una ganancia. Si quedó sedimento, escarifique, y si el suelo no se saturó, aplique, porque el sistema radicular quedó activo. Pero si el suelo se saturó, usted tiene que drenar primero, permitir que el sistema radicular se oxigene, que se establezca un equilibrio, se restablezca, por eso hablo entre 10 y 15 días. Entonces, ¿qué sigue? Sigue que una vez usted hace esto, usted tiene que poner algo que reactive la planta. Edáficamente es eso, pero a mí me ha funcionado muy, muy bien aplicaciones foliares, porque recuerde que la hoja sigue funcionando a menos que la planta muera. Entonces, vía foliar, la planta reacciona en cuestión de horas y depende qué moléculas foliares usa. ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos bioestimulantes, una carga nutricional, aminoácidos? Ambas. Hay que poner un bioestimulante, pero hay que darle los elementos esenciales que la planta necesita. Ningún bioestimulante sustituye al nitrógeno, al potasio, al fósforo, etc. Entonces usted cuando pone un bioestimulante le está dando un mensaje bioquímico a la planta, que reaccione, que crezca. Pero si solo le da el mensaje y no le da los elementos para que crezca, los elementos que forman moléculas o que son esenciales para que la planta fisiológicamente trabaje, obviamente la planta se va a quedar nada más motivada, no va a reaccionar como usted quiere y muchas veces hasta se estresa. Si usted solo le da un bioestimulante a la planta, y hay muchos, ¿no? Ahora el mercado es muy rico en bioestimulantes, por ejemplo, aminoácidos, proteínas, gibrelinas, y todos son muy buenos. Donde yo veo que fallan es donde no se le da el complemento nutricional que la planta necesita. El bioestimulante es un mensaje. Es como que a usted le den el mensaje que va a haber un banquete y le dicen te mando un aperitivo y le mandan por ahí, no sé el cuantró por dónde viene, si antes o después de la comida, pero ya que le ponen un buen coñac, como los que le gustan al ingeniero Montoya, yo sé que ya le gusta echarse los coñacs antes del almuerzo, se tomó el coñac
Ya mala noticia es si en vez de coñac le mandan cristal, ¿va? Pero bueno, usted se lo tomó y no llegó el banquete. Le va a Oh, crear una gastritis, un problema, una quemazón del tracto digestivo salvaje. Entonces, estos bioestimulantes tienen que estar acompañados con la nutrición correcta. ¿Y cuáles son? Tiene que ir el nitrógeno, el azufre, el potasio, el fósforo, pues vía foliar, la absorción es bien mínima, el zinc, el boro, todos estos elementos que sabemos que, bueno, son esenciales para la planta. Pues por supuesto el carbono viene pues del CO2, etcétera. oiga, doctor, me quedó algo súper interesante que habló el ingeniero René Medina, uno de sus discípulos en suelo cuando estuvimos por aquí. Eh, Exalumno y exasistente un año, y querido colega y amigo, claro que sí. bueno, él estaba hablando y él decía que estaba en contra de los enraizantes a base de fósforo porque en realidad, por ejemplo, en el caso particular del cultivo del banano, las raíces que generan no son, digamos que, eficientes en la absorción de nutrientes. ¿Usted qué piensa ahí de ese tema? Bueno, tendría que sentarme con el ingeniero Medina a platicar sobre esto a más profundidad y ver las bases para las cuales, y seguramente las tiene. Es una persona muy estudiosa y de mucha experiencia. Yo le diría algo, a ver, hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué venimos identificando el fósforo como un enraizador? Ujú. ¿Sí? No cumple las mismas funciones de una gibrelina, de un Claro, aminoácido, ¿no? Es diferente. El fósforo lo que es un gran energizador de la planta. Tal vez si nos remontamos a aquellas clases donde en la universidad nos las daban a la 1 de la tarde, después de almorzar, generalmente eran los viernes o los lunes, antes de irnos al feriado de Semana Santa, que se llamaba química, o bioquímica, que era todavía peor, en el Zamorano con el doctor Flores, que claro. muy buen, un gran maestro, un gran didacta, y entonces era difícil dormirse con él. El tema es que ya medio dormidos nosotros nos damos cuenta que la función del fósforo meramente no meramente, tiene muchas, pero energizar, es decir, y la energía se necesita para producir nuevos tejidos. Okay. Entonces tiene que empezar usted para que el fósforo funcione de tener tejidos sanos. Entonces sí, ahí viene el fósforo en forma de ATP. Recuerde que son 3 átomos de fósforo con los enlaces entre fósforo y fósforo. Esos enlaces guardan una gran cantidad de energía. Entonces cuando ese ATP se descompone para formar ADP, se libera un fósforo, ¿no? Y queda un ADP. Esa energía es la que la planta utiliza para generar tejidos. Y no solo son raíces, pueden ser puntos de crecimiento en las hojas, meristemáticos, en la misma generación de manos, del pinzote, del raquis, de Claro. las manos, de los puntos de crecimiento de las hojas. Entonces, eso hay que analizarlo más. Yo no me atrevería a darle un criterio. Yo creo que para argumentar, o sea, para complementar bien la pregunta que le hice era ácido fosfólico. Hay muchos productos, por lo menos aquí en Ecuador, que la base del enraizante es ácido fosfólico. Ácido fosfórico. Mire, hay un montón de tipos de ácidos en base a fósforo. El fosfórico, el fosforoso, por ejemplo, que tiene una grandes virtudes fitosanitarias de limpiar la planta. Habría que ver, ¿verdad?, las bases que tiene el ingeniero Medina, en qué sustenta él eso. Yo en este momento no quisiera especular. A mí sí me ha funcionado muy bien el DAP, el fósforo, para desestresar la planta. Pero como le indicaba anteriormente, siempre y cuando el sistema radicular ya esté activo. Ok, Porque si no está activo, entonces es no va a desperdiciar funcionar. Y dinero. yo creo que tal vez por ahí es la observación del ingeniero Medina. Doctor, hay muchos suelos bananeros que llevan 60, 70 años y nunca no han generado una renovación. Y gran parte de las casi 200.000 hectáreas que tenemos aquí en Ecuador, me atrevería a decir que más de la mitad está en ese término. ¿Cómo usted diría o le podríamos decir a los nuevos productores de que tienen que renovar o qué prácticas pudiesen ellos utilizar?
Vea, el tema de renovación yo siempre lo he definido como una decisión meramente económica. Okay. ¿Por qué? Porque usted renova una finca cuando ya no le está Generando. reportando ganancias. Ahora, pero para renovar una finca, usted tiene que identificar el factor o los factores que la han llevado a pobre. Okay. Okay. Entonces, esa es la clave. Si usted tiene un suelo tremendamente arcilloso o un suelo, sector de la provincia del Oro, con nivel freático a 30 centímetros. Y problemas de sales. Mire, sales, sodio, drenaje. Mire, el banano necesita para producciones de 4,000 cajas que habla el ingeniero Montoya, necesitamos un suelo de una profundidad de 1,20. Que no haya niveles freáticos arriba de eso, que no tenga sodio ni sales, que el pH esté entre 6,5 y 7, que los suelos del Pacífico de Guatemala, suelos volcánicos recientes, bueno, coluvios volcánicos recientes, bellos suelos ultra 1 para el cultivo del banano. Ahí empieza el éxito de los guatemaltecos. Siguieron las reglas de Chiquita, Dol, tal vez la Escuela del Monte, que solo se siembran suelos 1 y 2 para banano. Ahí empieza el éxito. Si no, a usted se le vuelve el cultivo del banano un viacrucis. Si usted empieza sembrando suelos arcillosos, suelos salinos, suelos sódicos, extremadamente arenosos, para sacar una producción de 1,700 cajas, usted tiene que meter bastante dinero. Entonces ya el negocio no es viable. Le voy a hacer, ya que a los viejos nos gusta hablar de historia, fíjense, nos gusta hablar de historia porque no, a ustedes los jóvenes les pertenece el futuro, a nosotros los viejos nos pertenece el pasado. Lo bueno, lo malo y lo feo del pasado lo hicimos nosotros. Ustedes heredarán eso, lo bueno, lo malo y lo feo. Vea, yo me formé en las escuelas clásicas bananeras y le doy gracias a Dios por eso. Empecé con Chiquita, con Dol, y seguí con Dol la mayor parte de mi carrera. Estas corporaciones, su éxito en gran parte dependía de una cosa. No se sembraba nada que no fuera primera o segunda, ni siquiera tercera se trataban de evitar. Okay. ¿Qué ha pasado ahora? No, hombre, que ahora cualquier área que me la venden porque es barata, yo la compro, le siembro banano y después empiezo a ver por qué fracasé. Mire, aquí hay muchas, ya que hablamos del tema, aquí muchas áreas bananeras en Ecuador no deberían tener banano. No son para banano. Yo he visto arroceras que las han convertido en bananeras. Vea, hablemos de eso. Me gusta el ejercicio. Ayer venía del campo, venía aquí del sector de la carretera de la provincia del Oro. Y vea, ¿qué es lo primero que hace un arrocero? Nivelar. Nivelar. Ahí empieza el problema. Niveló, pero para el arroz no es problema. Y después, ¿qué? Fangueo. Ve usted un tractor para arroz como está diseñado, con las llantas del tractor, con aspas, ¿para qué? Para destruir la porosidad del suelo, para masificar el suelo, para impermeabilizar. El banano, por el contrario, ¿qué requiere? Y ahí, mire, ahí hemos perdido la brújula. ¿Qué es un suelo bananero? Un suelo que tendrá, un suelo perfecto, ¿no? Un suelo con su porcentaje de materia orgánica. Pues ni tan perfecto, porque lo que es perfecto para banano no es perfecto para arroz. Tiene que tener algo, un buen balance entre oxígeno y agua. Tiene que ser un suelo de moderadamente a bien permeable, es decir, con porosidad que conecte la atmósfera hasta más de 120 centímetros. Entonces eso nos lleva a suelos profundos, 120 centímetros, francos, friables, bien drenados, con pHs entre 6,5 y 7. Aquí tenemos problemas de pHs hasta cerca de 9, donde tenemos exceso de sodio, sales o carbonatos, claro. O en el sector Quevedo, pHs hasta de 3,9 por exceso de aluminio. Quevedo es una belleza de suelos. Usted pone un cuchillo, yo allá me fascina ir porque son 2-3 metros de un suelo franco-limoso, que excepto donde ha habido ciclo corto, cementación por silicio, usted tiene que subsolar o roturar profundo. Pero son suelos físicamente preciosos. El problema ya es aluminio, son pHs en general, no todos, pero en general terriblemente ácidos, y el aluminio afecta mucho las raíces. Entonces, usted me preguntaba algo
¿Por qué Guatemala Produce más. produce más? Bueno, y le puedo mencionar, primero, esta gente heredó el criterio y fincas que ya habían sido de Chiquito de Dol. Claro. En el momento que Guatemala tenía su segunda expansión del Pacífico, yo formé parte era el que aprobaba esas tierras. Si un productor quería coinvertir con Dol, aquí su servidor tenía que aprobarlas. Y era regla, que mínimo los suelos tuvieran 70% primeras y segundas, el área que se iba a comprar. Cuando, bueno, evitábamos, pero el resto tenían que ser un 25-30% de suelos de tercera y un mínimo de suelos de cuarta. Y en base al mapa, física y químicamente, en base al mapa de suelos, en los suelos de tercera y cuarta, ahí poníamos las empacadoras, ahí poníamos el patio de contenedores, ahí poníamos las oficinas. Claro. Mire, yo me he encontrado ya fincas aquí en Ecuador que yo tengo el mapa de suelos en mi mano y donde están los suelos de primera y segunda, ahí está el empacador, ahí están las oficinas y los suelos de tercera y cuarta, porque son los que quedan más lejos. Y a los ingenieros civiles, miren, dentro de mis rivales están los ingenieros civiles. Les gustan los suelos de primera y segunda, ¿sabe por qué? Porque son los mejor drenados, los más estables. No se van a meter a un arcillal porque ahí tienen niveles freáticos altos y les cuesta más estabilizar las estructuras empacadoras o las estructuras que construyen. Entonces, ¿qué le puedo decir? Bueno, ahí... Mire, el problema de Ecuador, se lo voy a decir, esta es una tierra bendita. Yo siempre, mis exalumnos lo saben, los bananeros aquí lo saben, yo siempre me dirijo como mi querido Ecuador. Considero este país como mi patria. Amo a Ecuador. Ecuador le pone la bota a cualquier país productor del mundo. El problema es que aquí el negocio del banano, como nación, como país, como Estado, no está planificado. Es que ahí también quería preguntarle, ¿no? Vemos que por lo menos las transnacionales, que puede ser Dole, Chiquita, ya no producen aquí en Ecuador. O sea, tienen sus fincas propias y hasta ahí quedó. Creo que no han aumentado su área ya más de una década y se dedican netamente a comprar a pequeños y medianos productores. Bueno, ingeniero, ahí hay un tema meramente de ganancia económica. Okay. A ver, si usted finquero o hacendado tiene su hacienda de banano, usted tiene una serie de problemas y de costos horribles. Uh-huh. Desde problemas de seguridad, problemas sociales, tratar ahí con el caudillo del pueblo, temas políticos que le quieren invadir la hacienda, que le hacen tomas de carreteras, que le secuestran personal. Obviamente ninguna empresa grande quiere esos problemas, nadie. Entonces se los delegan a los nacionales. ¿Sí? Ellos, bueno, yo le compro a usted y si el mercado está bajo, algunas hasta le compran menos, hasta menos del precio que cuesta producir la caja, que eso verdaderamente es infame, se lo digo del corazón, es infame. No se puede así, no se puede construir un país sobre esas bases. Y bueno, entonces se quitan ese problema de las manos. Recuerde que yo vengo a Ecuador precisamente en esta época, octubre, bueno, en esta época del año, pero más hacia octubre de 1990. Hace poco. Hace poco. Y yo tengo desde esa fecha de estar muy relacionado con Ecuador. Y en las empresas, el negocio de ellos era producir el banano y comercializarlo. Claro. Pero a medida que se fueron desarrollando problemas sociales, inestabilidad política, eso es un tema tremendamente importante. Una empresa transnacional invierte donde va a haber estabilidad política, respeto y continuidad a la ley. Es decir, que si cambia gobierno, no me van a cambiar a mí las reglas del juego. El problema en Latinoamérica es ese. Entonces tenemos, lo mismo pasó en Honduras. En Honduras, la única, Chiquita y Dol siguen funcionando ahí cada vez menos. Porque de la noche a la mañana le aparece un grupo de personajes que le ponen la bandera nacional y las fotos de personajes políticamente, históricamente desastrosos y caducos. Y los gobiernos juegan con demagogia. Claro.
Entonces, ninguna empresa quiere invertir en eso, en países políticamente inestables. Y uno vive viendo quién va a ser el próximo presidente, porque entonces el margen de inversión que tenemos nosotros es de 4 años. Lo que dura un gobierno, si no es que viene alguien o gente que lo depone, y hasta ahí se terminó la historia. Entonces no tenemos seguridad jurídica, no tenemos estabilidad social, no tenemos gobiernos, bueno, algunos países sí, otros no, gobiernos responsables. En este momento, ¿quién no quiere ir a invertir a El Salvador? Sí, porque hay alguien que se amarró los pantalones, combatió la delincuencia y puso orden en el país. Todo el mundo quiere invertir en El Salvador. Créame que sí, y ese es un mal latinoamericano que poco a poco yo creo que tenemos que ir como nuevas generaciones, o no necesariamente nuevas generaciones, sino como punto y sacar adelante el país. Pero volviendo a la parte Técnica, que es la nuestra. técnica, entrando a la parte de actividad biológica en el suelo, ¿no? ¿Cómo yo la fomento más? ¿Cómo yo la fomento más? Ya me hablamos de la parte de renovación de fincas, ¿no? ¿Cómo yo le digo a los pequeños y medianos productores que aumenten su actividad biológica? ¿Qué prácticas podrían ellos utilizar? Mire, primero hay que subir los niveles de materia orgánica en el suelo, que es el sustrato con que los microorganismos se van a alimentar. Si yo vengo y solo pongo un caldo de microorganismos que son muy buenos, los organismos descomponedores, todas las bondades que ya conocemos y que se andan vendiendo muchos suspensiones y caldos de esto, pero no le doy de comer a esos microorganismos, van a morir. Claro. O el rango de pH en los cuales ellos funcionan. Tengo que darle un rango de pH. Tengo la oxigenación. Pongo microorganismos en un suelo mal drenado, se me van a morir. Los microorganismos que yo pongo para que el suelo funcione son aeróbicos, necesitan oxígeno para funcionar. Generalmente los fitopatogénicos, si estoy usando bien el término, muchos son anaeróbicos, es decir, funcionan cuando el suelo está saturado, se vuelven agresivos. Entonces nuestros suelos bananeros en general tienen poca actividad biológica. ¿Por qué? Porque los nematicidas, mucha urea los fertilizantes, perdón. Muchos fertilizantes. Sí, correcto, urea, que van cambiando el pH, van cambiando la salinidad del suelo, van matando los microorganismos van dejando menos, y esto es importante, en vez de la cantidad de microorganismos, la diversidad de microorganismos. Tienen que ser muchos, entre más diversidad mejor. Que se asocien con la rizósfera, es decir, con las raíces del cultivo. Primero hay que darles la comida, hay que ser muy juiciosos, muy cautos con el uso de químicos. Doy ejemplo, no aplicar nematicidas por aplicarlo. Tengo que tener mi análisis de raíces, mi umbral hacia el cual voy a aplicar o no voy a aplicar y no abusar de eso. Lo mismo fertilizantes, es decir, tengo que tener mi análisis de suelo, mi análisis foliar, para que no quedarme abajo o no que se me vaya la mano, porque todo esto intoxica el suelo. El otro tema es mal drenaje, eso mata a los microorganismos. Oiga, doctor, hay una práctica que yo me quedé como loco. El año pasado yo trabajaba en una compañía de nutrición. Yo estaba en la parte de agricultura de precisión, pero la compañía era de nutrición, de fertilizantes. Yo visité a un cliente que estaba por cerca de Santa Elena, en Cerecita. Correcto, en la península. Más o menos se repiten los mismos suelos, pero no era cerca, era cercano ahí. Estaba yo tratando de venderle un análisis de microbioma de suelo, pero él me dice, mira, a mí no me interesa mucho saber qué microorganismos tengo, yo ya sé cuáles tengo. Lo que quiero es multiplicar esos microorganismos, porque cada vez que yo meto microorganismos externos, hago el análisis de unidades formadoras de colonia y no veo resultado. Entonces, él estaba por esa práctica, ¿no? Como que multiplicar los organismos naturales de su zona para aumentar su microbiota del suelo. ¿Usted cree que esa práctica sea buena? A ver, cuando yo tomé allá dos clases muy bonitas y muy importantes, ahora me doy cuenta. No eran mis clases favoritas, debieron haber sido, ahora me doy cuenta que microbiología de suelos, a dos niveles. Una clase tremendamente importante, vea.
de acuerdo, el concepto, a ver, usted no puede mantener uno, dos o tres tipos de microorganismos y solamente esos. Ujú. Necesita biodiversidad para que esto funcione. Nadie puede ser, si solo el ser humano está en este planeta, sin las plantas, sin los animales, sin la biodiversidad, No. colapsamos y nos morimos. Necesitamos la biodiversidad para sobrevivir nosotros. Lo mismo pasa en el suelo. Entonces, yo lo que recomiendo es tratar de mantener las cantidades Exacto. y los tipos de microorganismos que originalmente tiene el suelo virgen. Ok. Aquí en Ecuador a mí me tocó sí pasar, nunca de selva o de bosque seco, bueno, sí me tocó pasar de bosque seco a bosque seco tropical a banano en Calcetas Manabí para la primera finca orgánica de 600 hectáreas que se armó a nivel mundial. Esa fue Calcetas Manabí, una finca de Dol, creo que se llama Buena Esperanza, no sé si Nueva o Buena Esperanza, no recuerdo el nombre, que llegó 5 años seguidos en la R1 a la R6 a sacar arriba de 4.000 cajas hectáreas. Era un bosque seco tropical. ¿Qué densidad tenía? No, manejábamos las densidades que se maneja aquí en Ecuador, 1350, pero eran suelos vírgenes, es más suelos arcillosos, bien estructurados, formados sobre roca caliza, que a mí para nada me da miedo, porque en Centroamérica, Valle de Sula, en Honduras y Valle de Laguán, cultivamos banano y el primer banano industrial que se dio fue en suelos calcáreos, de pH de 7, 8,8. Sí, con exceso de cal, pero se les maneja el fósforo, el magnesio, la nutrición, y los elementos menores, por supuesto. Entonces, ahí nos dimos cuenta, y a medida que perdíamos materia orgánica, también perdíamos microorganismos. Pero para mí la clave es hacer un benchmarking, cuáles son los microorganismos que usted tiene ahí en el ecosistema natural, puede ser selva húmeda, puede ser bosque semiseco, puede ser bosque seco, y mantenerlas. No es los que yo quiero, es lo que la naturaleza necesita. Ok. Sí. Es decir, tenemos que movernos en banano a prácticas ecológicas del cultivo. Mire, el bosque secundario más hermoso en que yo he estado, ¿sabe cuál es? El bananal. Pero no reconocemos que es un bosque. No lo vemos como un bosque, lo vemos como un ciclo corto, una plantación de maíz, de soya. No lo vemos como un bosque, es un bosque muy hermoso. Okay. Sí. Y no lo estamos manejando así. Créame que ahorita que estaba tocando la de finca orgánica, tengo un tema netamente para banano orgánico porque, como ya habíamos hablado, es un tema súper rico, pero para cerrar la parte, digamos que convencional, en la industria de nutrición, por ejemplo, urea, muriato, DAP, mezclas premium, mezclas físicas, hace un par de años la tonelada de la urea estaba por arriba de las $500. Era un precio de locos cuando normalmente se mercadeaba en menos de 200. ¿Qué podemos hacer como productor cuando tenemos estos problemas de costos operativos? A ver, ingeniero, ese es un buen tema. Invariablemente, una buena producción de banano para aspirar a las 4.500 cajas, y voy a usar la referencia de Guatemala, porque todo el mundo está viendo hacia Guatemala, y está bien, está bien. Pero yo les pediría que también, que ya que están viendo para Centroamérica, vieran a Guatemala y vieran también a Costa Rica. Okay. Y me gustaría que platicáramos sobre eso y por qué. A ver, en la costa pacífica de Guatemala hay 5 o 6 productores. Claro. Con fincas que el tamaño mínimo son 350 hectáreas. Y el grupo más pequeño creo que es 6.000. Exactamente. Es decir, entonces y aquí un grupo grande ya es de 3.000 para arriba. Sí. Exacto. Entonces tenemos el tema escala. Otro tema, homogeneidad de suelos, pero no quiero llegar a ese punto. El punto es este. Si usted quiere aspirar mínimo a 3.000, 3.100 cajas, tiene que poner mínimo hectárea año 400 kilos de nitrógeno. Mínimo 550 kilos de potasio. Mínimo 75 de fósforo. Mínimo 50, 70 de magnesio y así va la historia. Entonces, ¿qué problema yo veo aquí?
que por qué no producimos. Uno, porque estamos en suelos de tercera y cuarta, muchos de nuestros productores, ¿verdad? Claro. Que en Costa Rica existe un ente regulador que es privado gubernamental que se llama Corvana. Corvana no le da subsidios bananeros al que no cumple esos requisitos de sembrar suelos bananeros. ¿Sí? No aprueba cosas así. Okay. Entonces, no aprueba expansiones donde el recurso no es para el cultivo. Entonces, ya usted ahí va garantizando su éxito. Aquí no, aquí pues, donde yo conseguí que me vendieron porque era barato. Mire, mucha gente compra las fincas, haciendas, porque son baratas. Yo siempre les digo a mis amigos, si a usted le venden una finca, primero averigüe por qué se la venden, ¿va? No se la venden por buena. No, a menos que yo ya no quiera seguir en banano, razones familiares, lo que sea. Pero si a usted le venden una finca, precio de gallo muerto, como decimos los ex, yo soy un ex gallero, ya no soy gallero. En mi juventud fui. ¿Por qué me la venden? Averigüe bien por qué la venden. Nadie vende una finca. Si yo estoy en el negocio de banano y yo le vendo a usted una finca y usted sabe que yo voy a hacer el negocio de banano, si yo estoy en el negocio de banano, ¿por qué le vendo la finca? Operatividad. Más que todo es por operatividad. Mire, averigüe bien. Averigüen bien. Yo no sé por qué, pero no se la venden porque estoy haciendo plata con esa finca. Si no, no se la venden. Este es un negocio. Bueno, pero vayamos al punto. No, vayamos al punto, porque yo creo que es una buena oportunidad para poner aquí cosas en claro. Si usted entonces no está haciendo lo básico, vea, el éxito de este negocio de banano no es sacar cosas esotéricas, ni lo que yo le llamo, le llamo el agroesoterismo, ¿no? Agroesoterismo es esperar cosas de la Pachamama y no sé qué otras cosas, muy bonitas, pero no, la cosa no funciona así, la cosa es de ciencia. Y mucha gente sabe que, yo trabajo mucho con productores, esperan que uno les dé una pomada mágica, una bala mágica, una solución mágica. Póngale este polvito, y en eso, bajo esa premisa trabajan muchos vendedores. Usted le pone esto y la finca, mire que se le pone. Cuando van a Centroamérica juran que aquí en Ecuador funciona, y cuando vienen aquí dicen que en Guatemala funciona. ¿Se ha visto eso? En Guatemala sacan 4.500 cajas porque le ponen producto. Esto. Y a usted en Centroamérica, mire, en Ecuador sacan 5.000 cajas porque ponen esto. Eso no es así. Usted en banano tiene que hacer el ABC bien hecho. ¿Y qué es el ABC bien hecho? Siembre suelos para banano en un clima bananero. Haga su control de sigatoca bien hecho y de nematos, fitosanidad. Riegue y drene bien y fertilice bien. Y maneje las poblaciones correctas. Haga las prácticas que están ya escritas en muchos libros y están ya hechas. No se vaya a buscar milagros porque en este negocio, mire, yo sí estoy convencido de una cosa, que a Dios, bueno, yo soy creyente en Dios y me ha salvado de muchas cosas, pero yo sí tengo aquel feeling que Dios no es bananero. Dios espera que uno haga las cosas. Pero yo sí creo que Dios no es bananero. Era pescador, ¿verdad? Era carpintero. Apoya el sector camaronero. El sector, bueno, esperemos, pero bananero no creo. Aunque en Israel hay buen banano, ¿verdad? Tierra Santa. Créame que sí, pero ¿qué le podemos decir a ese productor cuando normalmente su costo era, me invento, por hectárea? Por no, mire, es que ahí hay un tema, es un tema de nación. Cuando a usted se le suben los insumos obscenamente, violentamente, yo creo que ahí tiene que intervenir el Estado. Yo soy de los que creo que entre menos gobierno mejor. Yo soy de convicción republicano, que entre menos gobierno mejor. Deje que la iniciativa privada de libre mercado funcione. Tampoco es que me creo un Milei, pero ni Dios quiera. Tengo que dejarme crecer el pelo primero y ya no me queda mucho. El tema es que no hay sustituto para la iniciativa privada y el trato justo con el obrero, ¿no? Es decir, el equilibrio social. Yo creo que, y no quiero meter política, pero sí me gusta mucho la filosofía de Daniel Noboa en ese sentido, ¿no? Que se busca una justicia social, un equilibrio social, que todos estemos bien. Me gusta mucho esa posición, sin intención de hacer política.
Digo no, porque ya que mencionamos personajes, ya mencioné 3 presidentes de América Latina. Y más o menos en la misma tendencia. Pero mire, un político a un ciudadano le puede hacer la vida o feliz o miserable. Es mucha verdad. Uno dice, a mí no me gusta la política, no me meto en política, pero los benditos políticos nos pueden hacer la vida feliz o miserable a una sociedad. Ahí tenemos Venezuela, qué tragedia más grande que esa. O Cuba, Venezuela, Nicaragua, qué tragedia más grande quiere usted con eso. Y ya definía Maquiavelo, el príncipe perfecto es el que tiene feliz a sus ciudadanos. Decía para mí un gran estadista, tal vez de los mejores, Federico el Grande de Prusia, ¿no? Que era un absolutista, pero él decía, en mi estado cada quien es feliz a su manera, no a mi manera, a su manera. Okay. Y yo creo que eso, mientras no atropella a los otros, y yo creo que ahí depende, ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces, ¿qué hago si que ya hacen las especulaciones de Rusia, la agresión rusa a Ucrania, todo esto que nos tiene, y se nos vinieron los fertilizantes, el tema de la pandemia. Fletes. Y mire, especulación más que otra cosa. Especulación. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Mire, optimizar el recurso. Yo he hecho estudios y ya lo tengo implementado en muchas áreas bananeras. Si usted reciclara solo lo que hay en el caballo, en el pseudotallo, y lo pone donde las plantas, las raíces de la planta lo puede aprovechar, es decir, como picadito frente al hijo. Ese pseudotallo que allá atrás no lo aprovecha mucho la planta. Está el calostro, está en otro montón, y lo pone aquí donde están las raíces, donde ve el hijo. Ahí nosotros podemos mantener un 60% de la nutrición del cultivo. Ok. Entonces, pero hay que crear ese reciclaje dentro del bananal. Hojas que cosechamos. Lo único que yo les digo, mire, las hojas que cortamos del saneamiento de Sigatoca no las pongamos abajo de la mata porque nos va a causar una presión. Pero si usted recicla todo esto, por ejemplo, los raquis. Claro. Los raquis los dejamos ahí en el basurero o los dejamos bien cerquita de la empacadora. O en la entrada a la finca. En la entrada a la finca, cuando podemos hacer fertilizantes de eso. Y ponerlos, por ejemplo, en áreas arenosas, las áreas pobres. Y a la vez, cuando nos vienen estas crisis de fertilizante, pues tratar de... otra cosa es, tenemos que empezar a generar nacionalmente en Ecuador, en Honduras, República Dominicana, donde sea, México, etcétera, nuestras propias industrias de fertilizantes. O sea, no la mina que acá produzca. Exactamente, y empezar a buscar fertilizantes alternativos, por ejemplo, los test de leguminosas, producir biomasa de plantas ricas en nutrientes para convertirlas en fertilizantes. Nosotros somos muy ricos en enmiendas calcáreas, por ejemplo, de silicio, de elementos. Países que tienen roca fosfórica, por ejemplo. Tenemos que empezar nosotros a desarrollar eso. Recuerde que desafortunadamente, no todos obviamente, pero algunos empresarios inescrupulosos, cuando ellos ven en las crisis una oportunidad no de solidaridad y salir adelante, sino que de ver cómo le quitan a uno para hacerse más ricos ellos. Claro. Yo sí creo que yo no apoyo ese tipo de capitalismo rapaz. Yo apoyo el capitalismo sano, de la oferta y la demanda, del libre mercado sano, bajo reglas de bienestar social para todos. Claro, claro, sí. Es más, aquí en Ecuador se ha habido la práctica del famoso kit, ¿no? Cuando hay estos problemas, me invento, ¿no? Si la dosis, me invento, nitrógeno, fósforo, potasio, normalmente vale $100, se subió ahora a 200, el Estado te dice, ok, ya mira, te voy a poner 50, 60 para que no sientas tanto el golpe. Eso se ha ido practicando, pero yo aparte tengo un pequeño negocio de distribución de diferentes insumos, ¿no? Agrícolas. Y he visto que hay gente que entra al proyecto, compra, o sea, coge su producto y lo revende. Y ahí hay un pequeño problema. Mire, y donde el Estado no tiene control y no tiene honestidad, yo no sé hasta dónde es saludable que entre el Estado. Y le digo, en Honduras, yo tengo doble ciudadanía, soy hondureño por nacimiento y de corazón hondureño, pero también alemán, igual de corazón y de nacionalidad.
En Honduras existe el famoso bono tecnológico que da el gobierno, supuestamente a los pequeños campesinos y productores, que consiste un poquito ahí de urea, un poquito de fertilizante, herbicidas, ¿verdad? ¿Y en qué termina esto? Que después usted va a las agroveterinarias, a las tiendas de insumos, Y lo están vendiendo. y ahí está el bono tecnológico. Entonces no creó el impacto para la producción nacional. Usted sabe, usted estudió en Zamorano y sabe que nosotros en Centroamérica somos, como bien escribió Miguel Ángel Asturias, el gran literato guatemalteco, somos hombres de maíz. Nosotros reverenciamos el maíz. Los mayas hasta tenían el dios del maíz, ¿verdad? Claro. De los mayas. Y nosotros sin tortilla no comemos. Las burras o las burritas de la gasolinera, que ustedes se acuerdan, eran de 3 tortillas de maíz. En jicarito. En jicarito, se nos vienen memorias, pero yo me quedo con la guatita y el seco de chivo. Ok, digo esto porque se vienen especulaciones terribles y se vienen malos manejos, que ya no es técnico, es meramente honestidad, ¿verdad? Es decir, hacia dónde queremos ir como nación y como pueblo. Entonces yo sí creo que el gobierno debe regular estas cosas. Es donde el gobierno tiene que entrar, es decir, a eliminar la especulación, porque eso mata el desarrollo capitalista sano. Ok, claro. Y ahora, ya que estamos hablando de la industria de fertilizantes, ¿usted cómo ve las mezclas premium o los fertilizantes ya químicos o los inhibidores de ureasa? ¿Cómo los ve para la industria nutricional? No, total. Mire, todos tienen su nicho, todos son correctos, pero es cómo los usamos. Hablemos de la mezcla química. La mezcla química tiene una gran ventaja. Es del proceso de una síntesis química y ese grano que va ahí lleva las relaciones correctas. Supongamos que estamos hablando de un NPK. Entonces ya lleva la relación correcta de nitrógeno, fósforo, potasio, y si le ponemos un magnesio o un zinc, un boro, ya va ahí. Ya sale de la planta así y le hagamos lo que le hagamos, ese granito no va a cambiar hasta que se disuelve en agua. Las mezclas físicas son más delicadas y ahí es donde hay que tener cuidado. Que los granos de la mezcla, supóngase que vamos a hacer un NPK, que los granos sean del mismo tamaño, más o menos, para evitar la segregación en transporte, que sean de la misma densidad, porque tal vez son del mismo tamaño, pero por la densidad uno se reacomodan otros. Y que obviamente estamos hablando, cada vez más la industria se mueve hacia fertirriego. Entonces yo necesito que todos mis componentes de la mezcla sean solubles en el mismo tiempo, para que me lleguen, cuando yo los pongo en el tanque mezclador, se disuelvan todos al mismo tiempo. Si yo ya uso más de 3 componentes y si le pongo ahí elementos menores, los de menos proporción van a quedar en el fondo del saco. Entonces se da una segregación terrible. Esto no quiero decir que no hayan unas muy buenas. La mezcla física es más barata. Me da también la ventaja que las plantas que preparan fertilizante, yo le puedo cambiar periodo a periodo. Para darle un ejemplo, si no semana a semana, mi fórmula, como yo lo vaya requiriendo, que este mes voy a poner más nitrógeno, este mes más potasio o viceversa. Entonces me da más versatilidad. Entonces tenemos que las dos tienen pros y cons. A mí me gusta mucho la mezcla física por la versatilidad, siempre y cuando cumpla con esos 3 o 4 requisitos que le platiqué en este momento. Claro, ¿no? Porque en Ecuador ya está entrando bastante en el mercado. Por ejemplo, cada casa agrícola ya tiene su inhibidor de nitrógeno, de ureasa. Cada casa agrícola ya tiene su mezcla física. No, y eso es válido, Yo lo que les recomiendo aquí a nuestros productores es que, por ejemplo, rotemos las fuentes de nitrógeno. La urea, ¿dónde nos presenta problemas la urea? La urea nos presenta problemas en la época seca, porque se nos volatiliza. Usted después de aplicar urea entra a una hacienda que aplica urea y siente el olor a amonio. En suelos de pH alto, estamos hablando entonces la península supuestamente no debería usar urea. Supuestamente. Eso lo hablamos más adelante. No, hablamos más adelante. En Machala, que hay pH suelos altos, pHs altos convencionales. Yo lo que les recomiendo, miren, invierno, la época mal llamado invierno, la época lluviosa,
usemos urea porque el factor humedad permite que la urea se pierda mucho menos o no se pierda. Y en la época seca usemos un sulfato de amonio, por ejemplo, o un nitrato de amonio. El nitrato de amonio pues es más costoso. Además, y dentro de estos elementos de banano, trascendental es el azufre, como nutriente. Generalmente lo asociamos que pongo azufre para tratar suelos sódicos y está bien. Pero el azufre como elemento, vea, si usted tiene, por ejemplo, sus niveles de azufre muy comunes en la hoja de 0.15, 0.18, 0.20, son valores comunes acá, y los lleva a 0.28, usted puede incrementar hasta un 30% su rendimiento. Así de impactante es el azufre. Bueno, yo no sabe, le puse sulfato de amonio y me puso verdecita la plantación, pues por algo será, ¿no? Por algo pasé de amarillo, que en poco fotosíntesis, a... El problema es cuando usan ese fertilizante todo su ciclo en el año, ¿no? Bueno, sí, porque, de hecho que yo he usado esa estrategia de usar solo sulfatos en suelos de pH tremendamente alto, o en suelos sódicos. Claro. Y hasta que corrijo el problema, pues ya lo cambio hacia otras fuentes, o lo roto con fuentes. Claro, yo estaba en Guatemala en un par de ingenios y ellos me decían de que cambiaban la fuente nitrogenada dependiendo del pH y se iban Sí, así. así es. Ahora sí, doctor, hablemos del banano orgánico. ¿Cómo usted ve la industria de banano orgánico con los suelos que se presentan más o menos en la zona del Oro, que tienden a ser más orgánicos, y lo que es la península de Santa Elena? Vea, le voy a usar un ejemplo. ¿Cuál es el reto de la península de Santa Elena? Todo el mundo se ha ido a banano orgánico y a cultivos orgánicos, no solo es banano, allá tenemos uvas, tenemos mangos, mucho mango. De hecho que yo entro a la península de Santa Elena allá por 1997 y 98, que fue un fenómeno del niño devastador aquí en Ecuador en el 98, 99. Vamos buscando áreas para banano orgánico. Obviamente cuando usted anda buscando áreas para banano orgánico, usted lo primero que busca es un clima seco. Sigatoca. Exacto. El tema fitosanitario, no solo sigatoca, sino que cualquier tipo de hongo o bacteria. Y dentro de ese marco climático, usted busca el suelo para el cultivo que necesita. Y ahí es donde viene el reto de la península. Y que tenga, mira, el banano necesita buena cantidad y calidad de agua para riego. Ok, pero la península nos daba el clima y nos daba agua. Teníamos la represa del Azúcar, que es un embalsamiento del río Daule con una belleza, un canal de distribución de riego tremendo. Pero el problema era que el que tenía más influencia, más poder, o un poder de fuego, literalmente de escopetas y ametralladoras, el que se hacía el agua. Problema. El otro fue el tema de suelos. La península de Santa Elena, a ver, no se caracteriza por suelos francos, profundos, friables, con suelos arcillosos, poco profundos, con sales, sodio. Y medio le cae agua y es una plastilina. ¿Sí? No. Es decir, vea, y da lástima ir a ver plantaciones allá. Mire, el éxito del cultivo orgánico es, uno, recuerde, es un cultivo que ya por el mismo concepto de orgánico entra limitado. Claro. Limitaciones de estrés. Estrés por enfermedades y estrés por nutrición. No puede usar químicos, está limitado en el uso de ciertos químicos. Entonces, el éxito del orgánico y el caso de Calcetas Manaví, que nos fuimos a 4.200 cajas por 5 años, ellos no sé cómo está ahora, fue porque encontramos el clima ideal con el suelo ideal. En el orgánico usted tiene que, además del clima, tener el mejor suelo posible, porque no tiene el lujo de ponerle los químicos que le puede poner a una convencional. Claro. Entonces, si usted empezó con un suelo pobre, no espere mucho. Entonces, yo he lanzado esos retos, no retos, sino que esas reflexiones para el tema de orgánico en Ecuador. Nos fuimos por clima y porque mire, los bananeros sufrimos del síndrome del pingüino. ¿Usted sabe cuál es el síndrome del pingüino? ¿Ha visto esos documentales de Discovery y todo eso? Allá en la Antártida, donde hay pingüinos, donde se tiró uno, se tiró el chorro.
de pingüino. Lo sigue la corriente. No, donde se fue alguien a sembrar, ahí nos fuimos todos a sembrar. Tenemos el síndrome del pingüino. Y ahí hay miles de hectáreas. Mire, sabe, haciendo una reflexión, sabe a mis 66 años y casi 40 de bananero, que después de casi 130 años de banano tecnificado, que lo comenzó la United Fruit, la chiquita, en Honduras precisamente, en Honduras y Costa Rica simultáneamente, y quien inventó este negocio, como lo conocemos hoy, fue Chiquita Brands. Las otras empresas venían copiando atrás y desarrollando igual, pero venían de segundas. Es que después de casi 130 años de banano, seguimos haciendo las cosas peor. No hemos aprendido, no aprendemos. La innovación en la industria está no, y solo toma que alguien cometa un error. Vea, y se dio mucho, por ejemplo, cuando uno de los grandes fracasos de las transnacionales fue cuando se desviaron del libro que ellos mismos habían escrito, se olvidaron de ese libro. Se olvidaron del libro de Stover, del doctor Harry Stover, que fue mi maestro, o de las enseñanzas del doctor Paco Sierra. Y empezaron con un concepto que vino de Israel porque querían vender riego por goteo, los de Netafim, que el suelo meramente era un espacio para que estuviera la planta, que el resto se le podía hacer. O como dirían por ahí algunos políticos, mamolas, ¿verdad? Eso no es así. Si el suelo no se lo da, créame, puede producir, pero ¿a qué costo? No, es más, yo nunca visité, pero sí escuché que había una bananera en Península con riego por goteo. No, creo que era plátano, riego por goteo. Yo creo que para esa situación, bueno, habría que verla en fondo, a ver si le fue rentable al final o no. Vea, ¿qué rentable? Rentable es cuando su beneficio es mayor que el costo. Claro. Ahí es rentable. Es decir, entonces, y ya que tocamos ese tema, entre más pobre es el suelo, más arcilloso, más arenoso, más sódico, más salino, menos bien drenado. Entre más hay que invertir. Exactamente, entonces mis costos se me suben. Y generalmente esas no son fincas de 4,000, no son fincas de Guatemala de 4,200 cajas, no son esas. Son fincas de 2,000, cuando mucho, haciéndoles todo y todo, son fincas de 2,200, 2,300 cajas. Y si es orgánico hay que restarle 20, 30% menos por los insumos que usted... Entonces ya no es rentable. Mire, un negocio de banano, mi costo a la inversión se tiene que pagar entre 5 o 7 años. Ok, 5 o 7 años. 5 o 7 años. Con las renovaciones bien hechas que hicimos, yo sí me considero pionero en eso, y de hecho trajimos ese concepto aquí a Ecuador en los 90s, con las fincas de Dol y con las fincas de algunos productores como Primo Banano, recuerdo, y muchos productores básicos de Dol. Primero analizamos por qué la finca estaba pobre. Porque la decisión de renovar una finca es porque yo ya no estoy haciendo dinero con esa finca. Claro. Y si vine de 4,000 cajas allá en tiempos del general Eloy Alfaro y ahora estoy en 1,700 cajas, ¿por qué me caí en ese periodo, no? Entonces, en ese trayecto hay que analizar por qué la finca siempre fue pobre, porque el suelo es arcilloso, porque estoy a 2 metros sobre el nivel del mar y el nivel freático lo tengo a 20 centímetros, o tengo roca a 20, 30 centímetros y con la erosión cada vez tengo menos. Mire, esa área no es para banano. Yo les doy un consejo. Yo ya tengo mis años, crecí en una hacienda en Honduras ganadera, y los ganaderos siempre están comprando ganado y vendiéndolo. Sí. Me recuerdo un consejo que le dio un ganadero a mi padre. Tiene una vaca mala, véndasela a otro. Pero ¿cómo se la voy a vender? Le decía a mi papá, si esta vaca no sirve. Le dice, mire doctor, le decía, mi padre era médico, mire doctor, le decía, cada quien tiene su tonto. Véndaselo a alguien que la quiere comprar. Pero no siga jalando cadáveres. No siga jalando cadáveres. ¿Verdad? Sí. Y cuando va a comprar una finca ya hecha, pregunte, averigüe, pero bien, ¿por qué la está vendiendo? Claro.
Pida como derecho antes de comprarla, métase con un barreno, haga sus calicatas, vea que por lo menos está en el suelo correcto. Créame que la gente, como usted dijo, la compran, la ven mala y de ahí lo llaman. No, correcto. Bueno, las empresas grandes no hacen eso, pero me toca mucho generalmente cuando, y no sé, yo como le digo, yo trabajo tal vez ahora igual en caña de azúcar y en otros cultivos que en banano, trabajo mucho con plátano, con aguacate, café, maíz, mucho con maíz en Centroamérica, y mucha gente me va a llamar. Llaman al consultor cuando las cosas no le funcionan, cuando las cosas andan bien no lo llaman. Sí, de verdad. Sí, ¿usted cuándo va al médico? Cuando está enfermo, no cuando está enfermo. saludable. Si no es caro. Exactamente. Entonces eso pasa y es lastimoso. A mí me dijo un productor que me llevó a ver una finca, un productor grande, me dijo, doctor, yo lo hubiera traído a usted aquí 15 años antes de comprar esta finca. Usted me hubiera dicho que no la comprase y eso lo hubiera hecho. Doctor, para ir cerrando el tema de oro orgánico, a mí me pasó, estuve en una reunión donde había un productor de una compañía que era en Península y comentaba de que la meta de ellos era aplicar 21 toneladas de materia orgánica por hectárea y ellos ya tenían su idea de que ya con esas 21 toneladas que hubiesen aplicado, ya la falta de fertilizantes iba, o sea, como que le iban a suplir. Usted, la parte científica, ¿qué tan verosímil cree que sea esa? No. A ver, que ya no le van a poner, no, totalmente, a ver. Y saquemos la cuenta. Yo antes me lo sabía. Yo me quedé pensando, es un... No, mire. Certísimo. ¿Qué porcentaje de nitrógeno tiene la materia orgánica? Uy, me agarró. No. ¿Será un 8% por ahí? No menos, no hombre, 3%, cuando mucho 2%, ok. En 20 toneladas estamos hablando de 20,000 kilos. El 2% de 20,000 kilos, ¿cuánto es? Uy. ¿Será que nos pasará lo mismo? Si nos pasa la producción. Ojalá que no nos pase lo mismo de Nicolás Maburro, pero hay alguien con calculadora ahí. El 20%. No, el 2% de 20,000 kilos, ¿va? Que son 20 toneladas. $400. Le alquil para un año, para un añito, y póngale el 4% de eso. Wow. 16. 160, no, el 4% de 20,000. No, el 4% de 20,000 para el potasio. Claro. 800. Le ajusta para año y medio. Para un año y medio. Entonces, no. Es que, créame que cuando yo escuché eso, como entonces, era, digamos que era una entre gerentes y yo era como que decir el junior de la sala, yo escuché, alcé las cejas y miré para abajo porque dije, ¿cómo tú vas a llevar 21 toneladas de materia orgánica? O sea, se lo acepto hectárea año. Ahí sí se lo acepto. Ya vimos los números. Sí, pero aún así que sea hectárea año. Y cada año va a ir poniendo menos y menos, y tal vez, mire, la experiencia que tenemos, ya que hablamos de orgánico, pues es muy importante rescatar eso. Y no es meramente por el tema de químicos. Yo no sé cómo está ahora, pero cuando yo estaba muy metido en banano orgánico, calcetas, manaví, todo esto, pasar una finca convencional a una orgánica era un periodo de transición. Un año. Tres eran en esa época. Aquí es más o menos un año. Un año sí. Que no. En aquella época era 3, y mire que es bien interesante porque en mis trabajos que he hecho de ver, yo he tenido un sueño de hacer una hectárea de banano de rendimientos altos que sea autosostenible, por lo menos que un 70-80% sea autosostenible. Y más o menos tomaría entre 3 y 5 años. Okay. Para decir, y cuánta materia orgánica, cuánto se reciclaría en una hectárea de banano, pseudotallos, hojas, pinzotes. Estamos hablando alrededor de 25 toneladas hectárea año. Entonces no estaba tan loco. No, pero es que eso es por año, no es que ya no le voy a poner después. Okay. Como le digo, yo le compro el concepto si lo vamos a hacer
cada año ponerle Yo 20 digo, toneladas. ¿de dónde saco tanta materia orgánica para...? Es Y correcto. eso es una hectárea. Imagínese que son 100 o 200 o 1000 Usted me hectáreas. preguntaba, ingeniero, Etayota, en Centroamérica, en Honduras, fue el país más golpeado, la costa norte, y nos quedó el Valle de Sula, usted que está familiarizado con la geografía hondureña y la importancia industrial, agrícola del Valle de Sula, en promedio, la mayor parte del Valle de Sula se levantó 2 metros por sedimentación, Claro. arena, grava, Casas muy, enterradas. muy baja en materia orgánica. Y precisamente estimamos que las áreas más afectadas en Valle de Sula fueron 300.000 hectáreas. A mí mis estudios me los financió y les daré gracias infinitamente los ingenios azucareros, algunos productores independientes de banano y los palmeros independientes. Y son estudios caros. Y necesitábamos en 300.000 hectáreas, precisamente entre 20 y 30 toneladas de materia orgánica solo para volver a restablecer el sistema agrícola. Imagínese, multiplique 30 por 300.000, ¿cuántas toneladas son? No había materia orgánica en el mundo para hacerlo. Producción. Es decir, imagínese usted los retos que tenemos. Claro, entonces. o sea, la idea no es la idea es viable, pero lo que no es viable es producir esa materia No, orgánica. el concepto sí, y de pronto en una finca, si lográramos reciclar todo estrictamente, que todo lo que sale, incluso hasta la fruta de rechazo, Claro. la devolveríamos, solo lo que sale en el racimo. Yo sí creo que es alcanzable entre 3 y 5 años un reciclaje de un 70%. Okay. Pero el otro 30% tendríamos que seguírselo poniendo. Y yo sí veo muy viable ponérselo vía foliar. Yo no puedo ponerle los 400 kilos de nitrógeno hectárea año a un bananal vía foliar. Claro. Le podré poner un 10% nomás. Y muy puntual, lo mismo potasio. Y hay que tener cuidado con cigatoca también. Bueno, sí, a mí siempre me protestan los cigatoqueros cuando yo recomiendo un sulfato de amonio foliar del 1%, 2%. Me brincan, claro, ellos quieren una planta que no sea suculenta. Claro. Le digo, hombre, le digo, escoja. Nosotros los bananeros a la caja no la llenamos con hoja, la llenamos con racimos. Sí. Lo que yo siempre digo, y es un dicho, yo les digo, mire, los racimos se hacen en las raíces y en las hojas de la planta. Es verdad. Yo tengo buen Energía sistema y nutrientes. radicular, buenas hojas, yo voy a tener buenos racimos. Eso es así, yo tengo que cuidar mis hojas y mis raíces. Las tengo que cuidar. Doctor, ya teniendo todo esto en cuenta, ahorita muy seguro nos está viendo el ministro de Agricultura, no solo de Ecuador, sino de algunos países de Latinoamérica. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo ellos pueden ayudar al sector bananero? O no necesariamente ayudar, sino qué cosas tienen que dejar de hacer o qué consejos les podría decir. A ver, voy a dar 2 consejos. Uno, el más importante quizá, que los gobiernos le den al empresario privado las garantías para trabajar. Okay. Es decir, los gobiernos tienen que garantizar la propiedad privada. Okay. Si usted va a invertir, yo necesito que se quede la plata. Exactamente, que no la voy a perder por demagogia, ni por descontrol social, ni por invasiones de tierra. Y el otro es apoyar las iniciativas, que escuchen a la ciencia, que no escuchen. Mire, últimamente en América Latina hay muchos ministerios eminentemente técnicos ocupados por politiqueros y charlatanes políticos. Que escuchen a la ciencia, para eso solo, y le voy a hablar de Honduras. Honduras, uno de mis 2 naciones, invierte el 6% del Producto Interno Bruto en la Universidad Nacional. Y si no vamos a escuchar a la academia, entonces tenemos a Zamorano que nos dé luces también. Entonces hay que escuchar más a la ciencia y menos a los politiqueros. Sí, buen punto. 5 preguntas rápidas antes de cerrar el programa, doctor. Ahorita que estamos, usted que es mitad alemán, mitad hondureño, ¿a quién le va en la Eurocopa? ¿Quién quiere que gane en la Eurocopa y quién quiere que gane en la Copa América? Bueno, ya Alemania se fue. ¿Quiénes quedan en Eurocopa? En Eurocopa queda Países Bajos, Inglaterra, España y Francia. Próximo domingo es.
Para mí o España o Francia, ¿verdad? Porque son latinos después de todo. Este desmadre que tenemos en América Latina en parte lo debemos a los españoles, entonces que hagan un buen papel en la Eurocopa por lo menos. Y aquí en la Copa América, En la Copa América pues yo le he puesto a Colombia. Colombia, ¿no? Mi esposa es colombiana, la doctora es doctora- colombiana, mi hija, la doctora nuestra Gloria. hija es colombiana y gran parte de mi corazón está también en Colombia, con Ecuador, en Ya. Alemania y en Honduras. Y además está jugando súper bien. Claro. Otra pregunta. ¿Plato favorito del Ecuador? Seco de chivo. Saco chivo. Veo que ni titubeé. Precedido por una guatita. Primero una guatita y el seco chivo. Seco de chivo. ¿Qué prefiere más? ¿Academia o empresa? Ambas. Una empresa solo se fortalece con una academia fuerte. Ok. Son complementarias. Y una academia se financia con una empresa fuerte. Y el ejemplo es Zamorano. Perfecto. ¿Qué país le gustaría visitar nuevamente? A ver, nuevamente, acabo de estar en Italia. Me fascinó Italia. ¿Le gustó Italia? Había estado antes en conferencias en la FAO, pero así irme como un turismo con la doctora, ya nosotros sesentones de mochileros, me fascinó Florencia, Venecia, Roma, no digamos, vuelvo a Italia y la gente maravillosa. Muy Perfecto. amable. ¿Cuál es su canción favorita de JJ, de Julio Jaramillo? Sombras. Cuando tú te hayas ido, no verán con esa me hace llorar. Ahí me pasaron el dato que le encantaba esa música, la Sí, música la criolla. JJ. Y le puedo contar algunos anécdotas. Como yo tengo pinta de gringo, andaba con el ingeniero Osvaldo Ponce en nuestra primera jornada y me ponía música en inglés y yo decía, ya no aguanto esta vaina. Aunque eran los Beatles, que era de mi época. Y entonces me dice, Carlos, le digo, Inge, no tiene otra cosa. Como que le digo, JJ, mire, me terminó regalando un álbum que salió a los 50 años, creo, de JJ. Wow. Todos los discos y hasta una película en CD, que por cierto el protagonista fue el hijo de JJ, que canta muy bien el muchacho. Sí. JJ, no, yo me quedo con JJ. Y esas son sus preguntas. Un último mensaje para la audiencia que nos ve. Pues básicamente necesitamos en nuestra sociedad más honestidad. Dios proteja a Ecuador. Tenemos un gran reto que librar. La violencia sigue siendo un problema serio. Yo voy mucho al campo y hay que apoyar los esfuerzos de la gente buena, del gobierno, de la gente buena para sanear esto. Este país hace 2, 3 años era un país bello en todo sentido. Tranquilo. Y sigamos en eso. Yo creo que, como me decía mi padre, el ser honrado es el mérito más grande y no serlo la mayor vergüenza. Ser pobre no es excusa para ser sinvergüenza. Ni rico tampoco. Ni rico tampoco. Amén. Entonces aquí acabamos, amigos del campo. Espero que les hayan gustado este episodio. Traemos más seguidos estas temáticas. Muchas gracias, doctor. A usted, nuevamente, ingeniero. porque yo sé que su tiempo es súper ocupado y ahorita que está, me dijeron que estaba aquí en Guayaquil y no podía perder esta oportunidad. Si nos vieron el episodio por YouTube, denle a la campanita, suscríbanse, subimos contenido todos los días. Si nos vieron por Spotify o nos escucharon por Spotify en su carro, denle el botón seguir. Todos los miércoles subimos un episodio nuevo. Síganos en nuestras cuentas de redes sociales, @voces_campo. Y por último, recuerden que una nación que sabe, una nación informada, es una nación que sabe dónde ir y cómo llegar. Doctor, muchas gracias. A usted, ingeniero.